hoy que vamos a hablar de este tema tan importante, invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a invocar también a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, para que ella nos acompañe durante esta plática. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues en verdad que tengo mucho gusto de estar con ustedes y ahorita tuve un pequeño problema técnico, ya parece ser que hemos solucionado esto, espero que no se me vuelva a caer la conexión de la computadora. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema pues hermoso, realmente es un tema pues difícil. O sea, les tengo que confesar que cuando me pidieron esta plática ni lo pensé, dije que sí, y después dije, ¿por qué dije que sí? No sé en qué me metí, pero vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos acompañe para que pues realmente todo lo que vayamos a meditar ya, a conocer el día de hoy, nos ayude a fortalecer nuestra fe. Les platico esta pequeña historia, ¿no? Cuando yo estaba estudiando teología en Roma, el padre que me dio la materia durante todo un año de la Santísima Trinidad, me dijo esto: si usted no está plenamente seguro de lo que va a decir, pues mejor nunca predique sobre este tema. Es mejor que guarde silencio. Entonces, pues, de alguna manera, pues ese es el reto que tenemos hoy. Hay que buscar realmente, pues, profundizarlo con humildad y pedirle al Señor que nos ilumine, porque es un tema que, pues, es el centro de nuestra fe. Hablar de la Santísima Trinidad, pues, es hablar de eso más importante en lo que nosotros creemos. Y luego, una vez estaba yo revisando un manual de predicación, porque quería dar mi homilía del Día de la Santísima Trinidad, ¿no? Y una de las notas que ponía ese manual de predicación dice: si el predicador no está bien preparado, mejor omítase la homilía de este día, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero haber hecho bien mi tarea. ¿Qué es esto que les quiero yo, pues, hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un dogma, vamos a hablar de un misterio, vamos a hablar de una verdad que está en el centro de nuestra fe. Preparé una pequeña presentación que espero que nos ayude para poder ir pues viendo los conceptos y luego irlos pues ahí gráficamente tener esas palabras que nos vayan guiando. Entonces voy a compartir mi pantalla, espero que no haya ningún problema técnico, espero que no se nos caiga otra vez la conexión, pero ustedes me dicen si lo están viendo. Vamos a ver. Un segundo. Que les quiero ver, entonces, listo. Vamos acá. Y me dicen si están viendo mi pantalla. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, padre, se está viendo. Excelente. Ay, qué bueno. Es que es todo una aventura esto de tener las presentaciones por Zoom. Pues bueno,
La Santísima Trinidad, como les decía, un dogma de un misterio. Vamos a ir he tratado de hacer un esquemita como de 6 puntos. Vamos a tratar de profundizar en los términos, luego hablar un poco sobre la importancia del tema, las dificultades que nos presenta, luego cuáles son algunos de los atributos de Dios que nosotros podemos conocer a través de este misterio de la Santísima Trinidad, y luego, pues si nos da tiempo y realmente podemos llegar hasta el final de esta presentación, hablar sobre algunos de esos contenidos teológicos que están detrás de lo que está en las personas de la Santísima Trinidad. Realmente esto lo he tomado una buena parte de mis notas de la clase que tomé en Roma sobre el tema de la Santísima Trinidad. Otra parte la he tomado de, pues, el catecismo y de algunas, pues, hay páginas de internet que tienen unos buenos tips sobre cómo hablar de la Santísima Trinidad, de mi experiencia también de la predicación. Esas son las fuentes que he utilizado para llegar a pues, a esta presentación. Entonces, pues la Santísima Trinidad. ¿Qué queremos hablar de esto? Pues el primer término, pues es como decir, ¿desde cuándo nosotros en la fe, en nuestra iglesia, hablamos de esta verdad de la Santísima Trinidad? Pues es desde el principio. Podríamos decir que ya desde los primeros años de la iglesia, la palabra Santísima Trinidad está presente. Ya en el siglo I, este teólogo, Teófilo de Antioquía, en el año 170 empezó a hablarse de la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, podemos decir que es un pilar de nuestra fe que desde el inicio se ha afirmado y ha sido, pues, realmente algo que en varias ocasiones ha generado, pues, unas fuertes como profundizaciones teológicas, discusiones, como se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Y realmente, pues, nos ha ayudado a crecer en el conocimiento de Dios, y eso es algo muy importante. Nosotros decimos un solo Dios en 3 personas distintas. Ese es el dogma de fe y es el misterio central de lo que creemos. Pero ciertamente, pues, esa verdad a la cual nosotros llegamos, pues no se llega solo desde una reflexión con nuestra mente. Es un dogma de fe, o sea, es algo que nos ha sido revelado, es algo que Dios nos ha concedido conocer. O sea, Dios quiere que lo amemos, que lo conozcamos. Dios quiere hacerse presente en nuestra vida y entonces Él se ha revelado de esta manera. Y nosotros llegamos al conocimiento de eso que Él nos ha dicho a través de la fe. Y realmente esta verdad de la Santísima Trinidad es algo que nos hace especialísimos en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios. No hay ninguna otra religión que hable de este misterio. Podríamos decir aquí que el misterio de la Santísima Trinidad es algo único a la fe católica, ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Pues solo a través de la revelación de Cristo. Solo por lo que Él nos ha dicho podemos llegar a conocer que Dios es uno, o sea, un solo Dios en 3 personas. En la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento se nos habla de la unidad de Dios. De ahí parte ese principio. O sea, realmente nosotros podemos decir que ya en el Antiguo Testamento, para los judíos, como para nosotros, el Dios era uno. Y es esa verdad de Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo, esas 3 personas de Dios que se revela a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí pues es como hacer una pequeña nota, ¿no? O sea, los judíos, los musulmanes y nosotros como católicos cristianos decimos que Dios es uno. Son las 3 religiones monoteístas. Pero los judíos no aceptan realmente, no tienen ese concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para ellos Dios es uno, ¿verdad? Y luego los musulmanes pues afirman que hay un solo Dios, Alá. Ellos no tienen en su concepto de un Dios único esas 3 personas, ¿verdad? Nosotros
como católicos, como cristianos, pues afirmamos que sí, es un Dios uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso nos distingue y nos hace ser únicos. Dentro de las confesiones cristianas, o sea, y ahí vamos pues a hablar, podríamos hablar de los mormones, de muchos otros que aceptan a Cristo como Dios, realmente solo nosotros y los ortodoxos tenemos esta teología completa sobre la Santísima Trinidad. Hasta aquí, pues bueno, esto es como el fundamento en estos términos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, de esta verdad que nosotros queremos reconocer desde la fe para iluminar, en la medida de lo posible, nuestra inteligencia. Al final de la presentación, pues vamos a hablar sobre esta verdad. O sea, nosotros con nuestra inteligencia podemos llegar hasta un punto. Y aquí no se preocupen, o sea, padre, es que me cuesta mucho trabajo entenderlo. No se preocupen. Nuestra inteligencia no llega hasta el final de este misterio. Por eso es un misterio. Nuestra inteligencia llega hasta un punto y ahí se detiene. No llega hasta el conocimiento pleno, porque es algo muy grande, ¿no? Y los santos a lo largo de la historia, y los teólogos a lo largo de la historia, y nosotros en este momento podemos decir, pues gracias Padre por su explicación, pero me quedé con, pues a lo mejor algunas preguntas. Pues es normal, porque es un misterio muy grande y no vamos a llegar nunca hasta el fondo de lo que es este misterio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? Y esto, a mí me gusta utilizar este catecismo que se llama YUCAT, que es un catecismo para los jóvenes, ¿verdad? Es un librito amarillo. Creo que sí me lo traje. A ver, déjenme ver. Les enseño mi librito amarillo, que me encanta porque es este librito. Miren, no sé si lo pueden ver ahí. Está chiquito ahí donde estoy yo, el YUCAT, ¿no? Es un catecismo que es un catecismo breve que el Papa Benedicto, o sea, el Papa Juan Pablo II nos dejó el catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro gordo, muy difícil de entender. El Papa Benedicto, pues por ese consejo que le dio el Papa Juan Pablo II, entendió que aquel catecismo era difícil para todos. Entonces se preocupó e hizo este pequeño resumen, que es un poco menos aún que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues bueno, a mí me gusta porque está en un lenguaje muy accesible, porque está en una manera pues de que todos lo podamos entender, ¿no? Estos números que ustedes ven en su pantalla se refieren a los números de este catecismo. O sea, 35, 36, 37, 38 y 39 son los números del catecismo en donde fundamentalmente está estas ideas sobre la Santísima Trinidad que les voy a decir ahorita, ¿no? Es muy simpático este libro, porque como lo hicieron para jóvenes, miren, tiene dibujitos, fotografías, tiene pues notas en las orillas, en la base tiene unos dibujitos que corren cuando pasas las páginas. O sea, está simpático, se lo recomiendo. Bueno, número 35. O sea, nosotros, ¿cómo podemos conocer el misterio de la Santísima Trinidad? Pues ya les dije, solo a través de la revelación de Cristo podemos llegar a conocer que Dios es uno y trino. Y luego, entonces, ¿nosotros creemos en un solo Dios o en tres dioses? Es una pregunta válida, ¿verdad? Pues nosotros respondemos a esto que creemos en un solo Dios en tres personas. ¿Ok? Eso es lo que nosotros afirmamos de la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas. Nosotros no adoramos a tres dioses diferentes, sino a un único ser que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto lo sabemos porque Cristo nos lo dijo. Él dijo, habló de su Padre en el cielo, él dijo, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Habló, yo hago la voluntad de mi Padre, yo les revelo lo que el Padre me ha dicho, etc. Luego, él ora al Padre, él se refiere a su Padre en la oración. Entonces, nosotros reconocemos que si Cristo es Dios, él tiene a su Padre. Y luego también nos prometió que nos iba a enviar al Espíritu Santo. Por eso, pues, él dijo,
bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo nosotros tenemos esta verdad. Y se puede deducir por la lógica natural, por la reflexión. O sea, si hubiéramos conocido a Cristo y no hubiéramos conocido lo que Él dijo, si nosotros hiciéramos una reflexión teológica sobre Dios, podríamos llegar a esta verdad de que Dios es uno y trino. Y aquí tenemos que afirmar, o sea, ¿se puede deducir por la lógica que Dios es trino? Tenemos que afirmar, no. O sea, nadie podría llegar a esta verdad si no le es revelado. O sea, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, desde que Dios se hizo presente al pueblo elegido, ellos no llegaron a esa conclusión de que Dios era trino. Entonces, esta verdad solo la podemos conocer si nosotros lo recibimos en la fe, en la revelación. Y es algo maravilloso. Nosotros lo creemos y lo aceptamos. Y entonces decimos, Dios es trino, ¿verdad? Es un misterio. Y esto lo tenemos que afirmar también. Es un misterio. ¿Qué significa? Que nuestra inteligencia corre, se esfuerza, se cansa, lo intenta y llega hasta un punto. Nunca va a llegar hasta el fondo. Esta verdad de que Dios es uno y trino es más grande de lo que nuestra inteligencia puede alcanzar. Es un misterio. Lo sabemos porque Cristo nos lo revela. Nosotros podemos profundizarlo a través de nuestra reflexión teológica. Llegaremos hasta un punto, pero no llegaremos hasta el final, ¿verdad? 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego, pues, ¿por qué afirmamos de Dios que es Padre? Pues bueno, lo afirmamos porque Él es creador, porque nos cuida con amor, porque se preocupa por nosotros, porque nos ha dado al Hijo, porque el Hijo se ha hecho presente en nuestra vida. ¿Por qué Dios es Padre? Porque así nos pidió Cristo que le llamáramos Padre nuestro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa verdad grande. Dios es Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues bueno, aquí vamos a afirmarlo y después vamos a tratar de explicarlo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es de la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. Y lo descubrimos cuando entramos en esa relación con Dios y Él se revela a nosotros a través de ese don. Y pues bueno, Él nos permite llegar al profundo de ese misterio de Dios. El Espíritu Santo que nos ha sido dado por el bautismo y la confirmación nos hace capaces de decirle a Dios Padre. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el don que Cristo nos ha enviado. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y luego, pues bueno, ¿es Jesús Dios? Esa es la pregunta que se hace en el número 39 del Catecismo. ¿Forma parte de la Santísima Trinidad? Y aquí, pues nosotros lo tenemos que afirmar con fuerza. Jesús es Dios. Porque hay personas que lo han dudado y ha sido un serio problema a lo largo de la historia en la teología. Quienes hayan negado realmente que Cristo era Dios, que Jesús era Dios. Nosotros lo tenemos que decir. Jesús de Nazaret es el Hijo. O sea, es Dios hecho hombre por nosotros. Es la segunda persona divina. Es a quien nosotros nos referimos como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso pues lo sabemos por su propio testimonio, eso lo sabemos porque el Espíritu Santo nos lleva a afirmarlo, eso lo sabemos porque realmente Él lo afirmó de sí mismo. Esa naturaleza divina de Jesús nos hace afirmar que realmente Dios es trino, es 3 personas. El misterio de la Santísima Trinidad nos habla de que hay 3 personas divinas, un solo Dios, y nosotros reconocemos a Cristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y pues bueno, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es necesario que nosotros, con toda nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, lleguemos hasta lo más allá que podamos en el misterio de la Santísima Trinidad? Pues es importante porque es un pilar de nuestra fe. Si nosotros negamos que Dios es trino, no somos católicos, nos hemos salido del dogma, ¿verdad? Si nosotros negamos que Dios es uno,
pues ya no salimos de lo que la iglesia nos afirma. ¿Es una dificultad? Pues es cierto. Aquí no sé si ustedes alguna vez han oído esta anécdota de San Agustín, ¿verdad? O sea, San Agustín es uno de los más grandes teólogos que tiene la iglesia, es un padre de la iglesia. Él vivió alrededor del siglo II y él fue una persona que, un gran estudioso, ¿verdad? Un converso realmente. Él pues estudió mucho las religiones, estudió mucho la filosofía de su tiempo, era un gran orador, era un gran maestro, y pues después recibió el don de la fe y llegó muy lejos en sus estudios de la fe. Y pues dicen, esta es como la anécdota que platican de él, que un día estaba meditando sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces pues se salió, él vivía en el norte de África, se salió ahí a caminar en la playa, ¿verdad? En un pueblito que se llamaba Tagaste, ahí era donde él estaba, ¿verdad? Perdón, en un pueblito que se llamaba Hipona, él nació en Tagaste, pero vivía en Hipona, y entonces iba caminando por ahí por la playa de Hipona, y pues venía pensando en la Santísima Trinidad y estaba tratando de comprender este misterio, Dios uno y trino, como tres personas, un solo Dios, la unidad, la división, etcétera, Cristo, Dios, hombre, ¿no? Venía pues profundamente meditando. Y en ese momento se encontró un niño que iba al mar, tomaba el agua del mar con un pequeño cantarito y lo llevaba hacia un hoyito que había hecho ahí en la playa, ¿no? Entonces San Agustín se distrajo al ver a aquel pequeñito ahí corriendo de un lado para otro con el agua del mar, ¿no? Entonces le preguntó, ¿qué estás haciendo? Se salió de sus reflexiones sobre la Santísima Trinidad. Y entonces el niño le dijo, pues estoy tratando de traer el agua del mar a este pequeño hoyo que he hecho aquí, ¿no? Y entonces San Agustín le dijo, se rió y le dijo, pues no, nunca lo vas a poder hacer, o sea, ¿cómo vas a poner todo el mar en este pequeño hoyo que está aquí en la playa, ¿no? Y entonces aquel niño que era un ángel le dijo a San Agustín, ¿y tú crees que todo el misterio de la Santísima Trinidad lo puedes poner en tu cabecita, en tu mente pequeña? Dice, pues no, claro que no. Lo mismo que yo no puedo meter el mar en este hoyito, el misterio de la Santísima Trinidad, nunca la vas a poder poner en tu capacidad de inteligencia, ¿no? Y eso es lo que nos hace ver el misterio al cual nos estamos enfrentando hoy. Esa es la dificultad. Es un misterio muy grande. Solo la fe, solo el amor, solo la claridad de las ideas nos van a llevar a profundizarlo, pero nunca lo vamos a terminar de entender. Entonces, pues bueno, con esta premisa empezamos nuestra reflexión. Yo haré lo mejor que pueda, se los prometo. Y ustedes pidan al Espíritu Santo que les ilumine y tratemos de llegar lo más lejos posible en este gran misterio que es el misterio central de nuestra fe, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, es necesario entender analogías. ¿Qué es una analogía? O sea, ¿por qué es importante que hablemos de las analogías cuando hablamos de la Santísima Trinidad? Porque realmente es el único camino que tenemos para poder llegar a entender a Dios en nuestra vida. O sea, la razón, nuestra capacidad de inteligencia, la ilumina la fe, y entonces a través de las analogías nosotros podemos entender un poco de Dios, ¿verdad? Es como utilizamos ejemplos que no son Dios, que no llegan a la profundidad de Dios, pero sin embargo, pues nos ayudan a entender un poco más de Dios. Una vez que se nos revela el misterio de la Santísima Trinidad, los que estudian a Dios, los teólogos y nosotros que estamos tratando de hacer un poquito de teología, nos apoyamos en las analogías para poder buscar en lo que nos conocemos, en los ejemplos que conocemos, esas cosas que nos ayudan a entender mejor, pues, al misterio de Dios. Y entonces, pues, hay ciertas analogías que son mucho más útiles para poder entender el misterio de Dios. Si nosotros miramos a nuestro interior y reconocemos el dinamismo que hay dentro de nosotros, podemos entender mejor a Dios. Si nosotros, yo no sé, o sea, yo le doy gracias a Dios y pues les pido una oración, mi papá está enfermo, ¿no? O
sea, en este momento pues está pasando un momento de dificultad en su salud. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios que Dios me dio a mi papá. Porque conociendo a mi papá puedo entender mejor lo que sería un padre, ¿no? Y entonces yo le digo, gracias Dios mío por mi papá, porque en él he podido entender qué significa que tú eres padre, ¿verdad? O sea, entonces, pues bueno, a través de la analogía de un buen padre, nosotros podemos entender que Dios es padre. A través de un buen profesor, de un buen maestro, a través, no sé, de una persona sabia, podemos entender cómo el Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida, ¿no? A través de Cristo, a través de un hermano, podemos entender que Cristo es hombre como nosotros y se ha hecho hermano, ¿no? Entonces, las analogías nos ayudan para entender el misterio, ¿verdad? De la Santísima Trinidad. Y aquí, pues bueno, la verdad es que yo he escuchado muchas analogías que tratan de explicar cómo es que Dios es uno y trino. Que la analogía del triángulo, ¿verdad? La analogía, hay muchas analogías. Últimamente, pues preparando esta plática, encontré esta, que está en una página de la Ciudad de México que se llama Desde la Fe. Es la página de la Conferencia Episcopal, ¿no? ¿Cómo explicar a un niño el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Yo dije, bueno, pues nos tenemos que ser como niños. Entonces, pues bueno, no veo ningún niño por aquí, pero todos tenemos que tener nuestro corazón de niño, ¿verdad? Esta analogía que ellos utilizan en esa página, que es la página de la Conferencia Episcopal, me gustó y por eso se las propongo, ¿no? Entonces, es una analogía. ¿Cómo explicamos a un niño el misterio de la Santísima Trinidad? Podríamos tomar un foco, ¿verdad? Ustedes, pues, en su casa tienen muchos focos, ¿no? Antes los focos que eran incandescentes, pues son un poco más fácil de aplicar la analogía. Pero, pues bueno, también un foco fluorescente, un foco de LED también de alguna manera nos ayuda, ¿no? Entonces, a ver, un foco pues es una unidad, ¿no? Si nosotros pensamos en el foco, pues bueno, el foco como que hace tres realidades. O sea, el foco es la forma física del foco, podríamos decir que es el Padre. Entonces, lo que está ahí es el Padre. El foco nos da luz y la luz no es el foco, pero nos da la luz, ¿verdad? El foco. Entonces, el Espíritu Santo, podríamos decir que es esa luz que nos llega a través del foco, ¿verdad? Y luego, además, los focos, cuando eran incandescentes, pues daban calor, ¿no? Entonces, tú enciendes el foco está ahí, es el Padre, que cuando lo enciendes te da una luz, que no es el foco la luz, pero te la da el foco, ¿verdad? Y luego, si tú te acercas al foco cuando está encendido y pones tu mano cerca de ese objeto que está ahí, además de la luz que percibes con tus ojos, puedes percibir con tu mano el calor del foco, ¿no? Hoy los focos de LED pues no dan mucho calor, pero bueno, los incandescentes sí dan calor, ¿no? Y entonces si tú te acercas a ese foco, sientes el calor. Y el calor no es la luz, y el calor no es el foco, ¿verdad? Pero todo está ahí en una sola unidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa analogía nos ayuda a entender cómo es Dios uno en tres personas, ¿verdad? Muy sencillo, no es exhaustiva, o sea, no es suficiente, pero nos da una idea de cómo una misma realidad nos expresa tres verdades, tres realidades en nuestra vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es como una analogía que nos ayuda a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Podemos conocer a Dios y aquí, pues yo les aconsejo que digan que sí, ¿verdad? Porque si no se hacen ateos, ¿no? Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí podemos conocer a Dios. ¿Podemos conocer de la Santísima Trinidad? Sí podemos conocer de la Santísima Trinidad. ¿Es un misterio? Sí es un misterio. ¿Es una realidad profunda? Sí es una realidad profunda.
¿verdad? Nuestro conocimiento de Dios empieza por las realidades sensibles, por lo que nosotros aceptamos de lo que está a nuestro alrededor, por lo que nuestros sentidos nos dicen. Ahí empieza el conocimiento de Dios. Entonces, muchas veces, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy en un lugar hermoso, no sé, en una colina, en el desierto, y es un atardecer, miro el horizonte, veo el sol que se pone y digo, wow, qué maravilla, ¿no? Y entonces digo, esto me habla de algo mucho más allá que lo que estoy tocando y viendo aquí, ¿no? Entonces, desde esa realidad sensible, yo puedo llegar al misterio de Dios y decir, hay un creador. No sé, hace poco estaba en casa y vi a uno de mis sobrinos, chiquito, recién nacido, y sus manitas, ¿no? Y yo dije, wow, una mano pequeña de un niño, para mí es el ejemplo de la perfección de Dios. Como esta manita chiquita después va a ser la mano de un hombre, ¿no? Como esta manita perfecta en su pequeñez, o sea, me habla de algo grande, ¿no? Entonces, desde los sentidos nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Nuestra inteligencia nos ayuda para que eso que hemos recibido como un dato sensible, luego nos lleve a ese conocimiento de Dios. Para conocer a Dios, pues utilizamos las analogías, como les decía, ¿verdad? O sea, no como otros seres finitos, pero a través de esas analogías podemos pasar de esas realidades tangibles a esas realidades trascendentes. Pero la razón puede conocer a Dios y puede definirlo con precisión, aunque no llegue hasta el final, ¿verdad? Y ante esta limitación de nuestra razón pues entonces viene la fe, ¿verdad? O sea, hasta nuestra razón corre, trata de llegar a la meta, y cuando no puede llegar a la meta, ayudada por toda su capacidad en los sentidos y en la inteligencia, ahí se detiene. Y a partir de ahí, caminamos en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Nuestra inteligencia nos lleva al conocimiento de Dios? Sí. ¿Nos lleva hasta un punto? Sí. Hasta ese punto se detiene la inteligencia, se apaga la inteligencia porque no da más, y lo demás no lo dice la fe, ¿verdad? Y la Santísima Trinidad es un misterio que está más del lado de la fe que del lado de la inteligencia, aunque la inteligencia nos da respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder llegar al misterio de la Santísima Trinidad? Necesitamos ser humildes, necesitamos la fe, necesitamos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a poder, pues, llegar a estas verdades que afirmamos sobre Dios. ¿Cuáles son esos atributos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de Él? Y entonces aquí hablamos de la esencia de Dios. Esto lo tomé de esas letras raras que ustedes ven ahí junto a donde dice esencia de Dios. Se refieren a la suma teológica del más grande teólogo que ha existido en toda la historia de la Iglesia Católica, Santo Tomás. Entonces, está tomada del primer libro de la Suma Teológica, ¿verdad? Las preguntas de la 3 a la 11. O sea, la Suma Teológica está dividida en 3 libros, pero un libro tiene 2 tomos, pero bueno, y cada libro tiene una serie de preguntas, ¿verdad? Y esas preguntas, pues así como se escucha, eran preguntas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Son esas preguntas que están de la 3 a la 11. Por si algún día les preguntan, ¿de dónde salió todo esto? Pues bueno, ya pueden decir, le hacen así. Yo les puedo decir, lo dijo Santo Tomás, ¿ok? Entonces ya les van a creer, ¿no? Este es un argumento de autoridad. Dios es simple. Eso lo podemos conocer con nuestra inteligencia, ¿verdad? Podríamos decir que no hay división en Dios, es perfecto, es un acto puro, ¿no? O sea, en Él, su ser y su existir es lo mismo. En Dios no hay división. En Dios no hay imperfección, por así decirlo, ¿no? Entonces, Dios es simple. Eso es una de
podríamos decir, de las afirmaciones que nuestra inteligencia nos hace decir de Dios. Entonces, que sean tres personas no lo hace como dividido, es una perfecta unidad. ¿Ok? Dios es perfecto, pues bueno, eso es algo que la razón no lo dice inmediatamente, ¿no? Si fuera imperfecto, pues no sería Dios, ¿no? Como que es de perogrullo eso, ¿no? ¿Verdad? Dios es bueno. También eso lo podemos saber desde nuestra inteligencia. Ahí no nos equivocamos cuando nosotros afirmamos. Si no fuera bueno, pues no sería Dios, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, se refiere a la bondad que nosotros entendemos desde la moralidad como a la bondad que nos referimos en la perfección del ser, ¿verdad? Es un acto sumamente bueno, ¿verdad? Es el sumo bien y está, pues, debe de ser amado y reconocido por sí mismo, ¿no? Y luego, pues bueno, Dios es infinito. Y ahí, pues, es en donde se hace tan difícil entender el misterio de la Santísima Trinidad. Si nosotros pudiéramos tomar esa analogía de lo que le pasó al pobre de San Agustín, pues no cabe todo el mar en un hoyito, pues Dios es infinito, ¿verdad? Nosotros lo recibimos en la medida en que podemos, ¿verdad? Dios, pues de alguna manera, cabe en el concepto de infinito y lo recibimos así. Luego, pues Dios es omnipotente. Ese es otro de los atributos de Dios. Está presente en todas las cosas porque Él les ha dado el ser, ¿verdad? En su esencia, en su presencia y en su potencia. O sea, Él es capaz de todo, ¿no? Luego, pues bueno, este es otro atributo de Dios que es pues importante que lo consideremos siempre. Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? No cambia, ¿verdad? O sea, Él es perfecto y no necesita nada para ser más perfecto. Es totalmente perfecto. Ha sido así y lo será siempre, ¿verdad? Y eso está contenido en el misterio de la Santísima Trinidad. Una de esas características de que es inmutable, pues es que es eterno, ¿no? Siempre ha sido y siempre será. En Él no hay tiempo, en Él no hay antes y después, ¿verdad? Él pues tiene podríamos así afirmarlo, es una vida interminable, perfecta y simultánea, ¿no? Todo esto lo podemos saber de Dios, lo sabemos por analogía, lo sabemos porque pues de alguna manera Dios no es lo opuesto a esto que está aquí, o sea, no es que Dios sea finito, es eterno, ¿no? Luego, bueno, Dios es uno, o sea, y eso también es importante porque eso nos ayuda a profundizar sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros decimos que en Él no hay división, y por eso pues es un misterio que sean tres personas, ¿no? Bueno, hasta ahí como estos pequeños reflexiones sobre la esencia de Dios. Todo esto lo podemos afirmar, sería muy largo. Yo les puedo decir que para llegar a la conclusión de estos atributos de Dios, pues tardamos como 6 meses en la clase de Santísima Trinidad. No les voy a hacer tan larga la explicación, simplemente les pido que los acepten, ¿verdad? Y si los quieren profundizar, pues luego hay que investigarlos, ¿no? ¿Cómo llegamos a la conclusión racional de todos estos atributos de Dios? Pues hay un proceso lógico que nos lleva a esa conclusión. Por lo pronto yo se los propongo y les digo, acepten estos atributos de Dios. Y eso nos ayuda a entender ese camino que nos lleva a entender pues esa verdad sobre la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdad sobre la Santísima Trinidad? Pues bueno, desde la fe, ¿verdad? O sea, Dios nos revela esta verdad y nos da esos contenidos que nosotros podemos recibir a través de su palabra, del mensaje que nos da en la escritura, del mensaje que nos da en la reflexión, y entonces nuestra fe responde a la verdad de nuestra inteligencia le pregunta a la fe y de esa manera llegamos a dar una respuesta a el misterio. Esa es la analogía de la fe, ¿verdad? Creo para poder entender. A eso se refiere
esta analogía de la fe. O sea, yo he recibido el dato de parte de Dios y lo creo, y entonces desde esa fe respondo. Mi inteligencia va hasta el punto donde puede llegar, recibo el dato de Dios, lo creo y eso me ayuda a seguir avanzando. ¿Ok? Esa es la analogía de la fe. Luego, pues bueno, las imágenes de la Santísima Trinidad en la tradición pues son muchas, ¿verdad? Y de alguna manera también nos ayudan a llegar a la verdad. O sea, ¿cuáles son esas imágenes? Pues yo no sé, cuando yo era joven y vivía ahí en una ciudad del centro del país, San Luis Potosí, ¿verdad? Había una parroquia que se llamaba la Divina Providencia. Y atrás del altar, en esa parroquia, había una imagen grandísima de la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces, pues ponían ahí a un señor de barbas, viejito, así en el centro, ¿no? Y luego a Cristo a su derecha y atrás al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo toda mi vida, cuando alguien se refería a la Santísima Trinidad, pues inmediatamente me venía esa imagen, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es una imagen en la tradición. Dios como un anciano, Padre como un anciano, así con barbitas, el Espíritu Santo como una paloma, y el Hijo, pues, como lo representamos tradicionalmente, ¿no? Esas imágenes de la Santísima Trinidad en la tradición, pues nos ayudan a entrar, o sea, el triángulo, o sea, esa imagen del triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una imagen de la Santísima Trinidad que nos ayuda a entender la unidad de los tres lados, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta armonía, los tres ángulos que forman una sola unidad, pues bueno, esa es otra imagen. Hoy les presenté la imagen del foco, ¿no? Bueno, no creo que sea muy litúrgico poner un foco como representación de la Santísima Trinidad, pero nos ayuda, ¿no? O sea, es una imagen. Eso nos ayuda a llegar a la verdad. Y luego, pues bueno, también hay algunas imágenes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender que Dios es trino. Entonces ahí podemos tomar las teofanías, o sea, esas revelaciones de Dios, en donde la palabra, o sea, lo que está escrito en el Evangelio nos habla de este misterio de la Santísima Trinidad. Una teofanía hermosa, que no hace mucho celebramos la fiesta, precisamente el primer fin de semana de enero, no sé si ustedes se acuerden, celebramos el bautismo de Jesús, ¿no? Nace Jesús, inmediatamente después celebramos su bautismo. Y en esa fiesta del bautismo, en la liturgia, está una teofanía, una revelación de la Santísima Trinidad. Cristo baja a las aguas, se abre el cielo, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y aparece en la forma de una paloma el Espíritu Santo. Teofanía del Nuevo Testamento, en donde nosotros podemos decir, ahí está una imagen de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Luego también, pues bueno, o sea, clarísimamente está al final del Nuevo Testamento, especialmente en Mateo, en donde Cristo les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento que nos habla en esa imagen del bautismo de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, el anuncio a la Santísima Virgen, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra, con su sombra, bienaventurada eres tú que has creído, ¿verdad? El hijo que va a nacer de ti será llamado el Hijo del Altísimo. Y entonces ahí tenemos en ese anuncio a la Santísima Virgen otra imagen de la Santísima Trinidad. Y luego, pues bueno, en el Nuevo Testamento tenemos toda la teología que San Pablo nos revela respecto al misterio de la Santísima Trinidad. También ahí hay mucho que nosotros podemos aprender, ¿no? Las fórmulas trinitarias del saludo que San Pablo utiliza en muchas de sus cartas. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Saludo litúrgico desde el primer siglo.
San Pablo ya hacía su profesión de fe en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y luego, pues también, o sea, San Pablo dice, el Espíritu Santo nos lleva a clamar como Cristo, Abba, Padre, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos ya una profesión de fe en la Santísima Trinidad. Hay muchos lugares en la palabra en donde nosotros podemos encontrar esas afirmaciones de la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Dios? O sea, esa verdad que está velada por el misterio, esa verdad que nosotros afirmamos pero que no podemos llegar hasta el final, pues bueno, sí podemos decir esto, ¿verdad? O sea, 3 puntos que aún que nosotros podemos afirmar es un misterio. ¿Por qué? Porque hay 3 puntos que son incomprensibles, impenetrables a nuestro intelecto. O sea, yo no voy a ser soberbio y decir, entiendo esto, porque no lo entiendo. O sea, mi inteligencia no es capaz de llegar hasta el fondo de este misterio, ¿no? Entonces, la unidad absoluta de Dios en la real distinción de las 3 personas. Nadie puede hacer un círculo cuadrado, ¿no? No podemos entender cómo es que es una unidad absoluta y 3 personas. Es un misterio. Y nunca lo vamos a poder explicar. Y hay que ser humildes y decir, hasta aquí da mi inteligencia. Creo en un Dios uno y trino, pero no puedo explicarte completamente qué significa eso. Es algo que lo acepto en la fe y hasta ahí da mi capacidad, ¿no? La segunda es la absoluta igualdad de las personas, en la dependencia y en la independencia de cada una de ellas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Son iguales y distintas. Es un misterio. Y eso está contenido en esta verdad de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Hay una dependencia entre ellas. O sea, el Padre genera al Hijo y los dos al Espíritu Santo. Pero son iguales en su naturaleza, son iguales en su verdad, son iguales en su divinidad, son iguales en su perfección, a pesar de ser distintos, ¿verdad? Y luego, pues bueno, el ser, que es también un concepto muy filosófico, pero aquí aplicado a la teología de la Santísima Trinidad, nos hace pensar en Dios como un ser eterno, perfecto, inmutable, a pesar de que nosotros podemos entenderlo como una continua actividad, ¿verdad? Y eso es un misterio. O sea, cómo este ser que es perfecto, inmutable, actúa. Eso sí, para nosotros entenderemos, pues si actúa no es perfecto, ¿no? Pero no, es perfecto y es inmutable, ¿no? Entonces, aquí pues hay que ser humildes y decir, el ser de Dios es uno, el ser de Dios es perfecto, es inmutable y sin embargo actúa, ¿no? Y eso pues es un misterio, ese es el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, es un misterio porque es incomprensible, impenetrable a nuestro intelecto, o sea, no podemos llegar hasta el fondo de esto, ¿no? Pero ¿qué sí podemos decir de Dios? Y aquí pues estamos llegando al final. Ahora sí que, wow, o sea, viene la parte más profunda, la parte más teológica, ¿no? ¿Qué podemos decir de Dios? Podemos decir que a pesar de que Dios es inmutable, actúa, porque lo sabemos, lo percibimos, a pesar de que habíamos dicho que los atributos de Dios eran de alguna manera, pues, inmutable, eterno, también podemos decir que es omnipotente y también podemos decir que es bueno y es perfecto, ¿verdad? Eso lo podemos decir. Entonces sabemos que Dios actúa, ¿no? Y lo sabemos porque lo sentimos y lo experimentamos en nuestra propia vida, ¿no? Luego, pues bueno, también podemos decir, porque así nos lo reveló Cristo a través
de su relación con el Padre, ese concepto que está ahí en la pantalla, que es un poquito complejo y espero no hacerles perder la fe. Espero que todas salgan de aquí católicas y creyendo en la Santísima Trinidad, que mi plática no les haga dudar, ¿verdad? Así se lo pido a Dios. Las procesiones, ¿qué significa eso? Y aquí no se trata de lo que vamos a hacer a San Juditas cuando tenemos que pedir un favor, ¿no? O sea, una procesión en este sentido no es caminar a un lugar, ¿no? La procesión es lo que nosotros, o sea, ese término que usamos para expresar la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sí lo podemos decir, porque lo hemos entendido de lo que Cristo nos reveló, ¿verdad? O sea, el Padre procede del Hijo, ¿verdad? Digo, perdón, al revés. Retiro lo dicho. El Hijo procede del Padre. ¿Ok? Eso lo podemos decir. Por eso es Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo procede, tiene su origen, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. ¿Ok? Eso lo podemos afirmar. O sea, el Padre genera al Hijo y juntos el Padre y el Hijo generan, o sea, de ahí procede el Espíritu Santo. Así nos lo prometió Jesús. Nos dijo, les voy a enviar a un paráclito, ¿verdad? Les voy a enviar a alguien que va a completar la verdad de la fe. Eso lo podemos afirmar sin duda. El Padre genera al Hijo y el Padre y el Hijo juntos generan, envían al Espíritu Santo. Ese es el concepto de las procesiones. ¿Ok? Hasta ahí, bueno, espero que no se hayan confundido, que lo tengan pues más o menos claro, ¿verdad? O sea, decimos, Dios es inmutable, Dios es perfecto, y sin embargo afirmamos esta verdad de las procesiones. ¿Ok? Ok, bueno, las relaciones. ¿Cómo? Pues bueno, si yo les, a ver, si alguien algún día me preguntara, ¿cómo es el cielo? Pues bueno, yo creo que el cielo es la dinámica de lo que sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué creen que pasa entre ellos tres? Pues esa perfección, ¿no? Ese amor, esa armonía, esa grandeza de Dios que nosotros solamente nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué son las relaciones? Es qué sucede entre ellos, ¿no? Entonces, entre el Padre y el Hijo, la relación es la paternidad, que es una relación perfecta de amor. ¿Ok? La relación que va entre el Hijo y el Padre se dice filiación. ¿Ok? O sea, el Hijo se relaciona con el Padre como hijo. Y eso lo podemos afirmar. Y luego, la relación que va del Padre al Hijo y que tiene como resultado esa persona que es el Espíritu Santo en el amor, se llama expiración. O sea, tanto se amaban el Padre y el Hijo que ese amor dio como consecuencia a una persona, al Espíritu Santo. Y esa relación de amor entre el Padre y el Hijo expira al Espíritu Santo. Es una expiración activa. Y luego la expiración pasiva es la existencia del Espíritu Santo en la relación con el Padre y el Hijo. ¿Ok? Entonces, podemos afirmar sin temor a duda y sin temor a decir una barbaridad que hay 4 relaciones presentes en la Santísima Trinidad. La paternidad, el Padre hacia Cristo el Hijo, la filiación, el Hijo Cristo hacia el Padre, la expiración activa, el Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo, y la expiración pasiva, el Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo. Relaciones.
podemos reconocer. Y todo esto es algo maravilloso porque es el misterio del amor, el misterio de esa relación perfecta de armonía en la dinámica del interno de Dios. ¿Ok? Casi llegamos al final. De acuerdo a mi relojito, van 56 minutos. Wow. Creo que felicidades a las que siguen aquí presentes y todavía van siguiendo el discurso. También se habla de misiones, y eso es otra verdad grandísima de la Santísima Trinidad. O sea, es como la dinámica de la relación de Dios hacia nosotros. O sea, el Padre nos envía al Hijo. El Hijo recibe esa misión y la ejecuta, ¿verdad? Entonces, la misión divina supone que una persona manda, el Padre, al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo, pues después nos envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego, pues bueno, esa misión tiene como que un objetivo, que somos nosotros, los hombres amados por Dios. Entonces, la misión, pues, como tiene esas dos realidades, lo que sucede al interno de la dinámica de Dios y lo que sucede como consecuencia de esa dinámica de Dios con nosotros. O sea, las misiones son eternas en Dios y temporales hacia nosotros, o sea, suceden en el tiempo. O sea, Dios Padre envía al Hijo y luego el Hijo pues viene en el tiempo a nosotros y el Espíritu Santo, que es enviado por el Padre y el Hijo a nosotros, también sucede en el tiempo. Eso lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos. O sea, existen unas realidades que nosotros entendemos como misiones en la dinámica de la Santísima Trinidad, eternas en Dios, temporales hacia nosotros. Y luego, pues bueno, una última reflexión y luego pasamos ya a la conclusión. Usar el concepto de persona es un concepto imperfecto, analógico, cuando hablamos de Dios. De hecho, la tradición de la teología lo ha usado con mucha prudencia. Entonces, sí o sea, podríamos decir que la realidad más perfecta de lo que es una persona la encontramos en la Santísima Trinidad, pero el concepto de persona no es, como quien dice, absoluto para expresarse en la Santísima Trinidad. De hecho, la teología utiliza otro concepto, que no voy a hablar mucho de él en este momento, habla de hipóstasis. Persona se aplica más bien a las personas humanas, a las criaturas. En Dios no queda perfecto ese concepto de persona. Pero sin embargo, por analogía nos ayuda a entender que son tres personas, ¿verdad?, en una sola unidad, que es Dios uno y trino. Pues bueno, yo creo que esto es una pequeña embarradita de lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos que afirmar con toda la fuerza, creemos en un Dios uno, en un Dios trino. Creemos en tres personas. ¿Lo podemos conocer? Sí. La fe nos ayuda a completar el misterio. Pues bueno, no sé si yo prácticamente con esto termino lo que había pensado darles. Tenía una pequeña reflexión más, pero me gustaría darles la oportunidad, si alguien quiere preguntar algo. No soy el experto, espero no confundirles más, pero a lo mejor algo que no haya quedado muy claro. No sé si quien está coordinando pudiera ayudarme es que no alcanzo a ver a todas las personas que están conectadas. Si alguien quisiera levantar la mano o abrir su micrófono y hacer algún comentario, me pueden decir con toda libertad: padre, no entendí nada, muchas gracias, solo les pido que no pierdan la fe. Eso sí se los pido. Si tienen alguna duda y les puedo ayudar, pues bueno, con mucho gusto les podría responder. No sé quién está coordinando la sesión. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, se los agradezco. Bueno, padre, yo creo que ha sido una plática excelente. A mí en lo personal me deja como que una visión un poco más clara de lo que es la Santísima Trinidad,
Aunque bueno, durante nuestra vida hemos aprendido, ¿verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero con las analogías y los puntos que nos ha dado hoy, bueno, yo creo que nos amplía muchísimo este panorama y nos hace como que entender un poco más a nuestro nivel humano, ¿verdad? Obviamente, como usted lo mencionó, no podemos llegar al final, pero por lo menos nos da como que una claridad un poquito mejor. Muchísimas gracias, padre. Y si alguien más quiere comentar algo, pues adelante. Gracias, padre. Ay, padre, yo sí quiero darle las gracias, de verdad, de todo corazón, por su dedicación este día al tratar de explicarnos con la mayor claridad y gran amor lo que es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Como dice usted, creer para poder entender el misterio del amor. Es algo que se ve muy fuerte, pero creo que en el día a día y en las experiencias personales de cada quien no podemos dejar de ver esta Santísima Trinidad que nos tiene parados. El gran Padre, que es el Todopoderoso, es amor, es el que nos tiene realmente parados. Su Hijo, que vino a dejarnos las enseñanzas por las cuales nosotros nos guiamos, la gran guía. Y el Espíritu Santo, que nos ilumina como ese foco que dijo usted, y nos da la fuerza que necesitamos para actuar de la manera que Dios Padre quiere. Le agradezco muchísimo, muchísimo toda esta explicación y su dedicación y estudio. Muchísimas gracias, Padre Miguel Agustín. Sí, la verdad es que yo espero que un rayito de luz sobre este gran misterio, ¿no? Y pues tenemos que afirmarlo como dogma. Y ahí yo les pido, confiesen su fe. Cada vez que rezamos el credo, los domingos, proclamamos esta verdad de nuestra fe. Yo espero que el próximo domingo que vayan a misa y recen el credo, lo hagan con esta conciencia. Estoy proclamando que creo en un Dios que es uno y que es trino. Es una verdad revelada por Dios para mí. Es lo que la Biblia me enseña. Es lo que la iglesia me pide creer. Es la fe que le da el sentido a toda la verdad de mi vida y de mi creer en Dios, ¿no? Realmente hay que ser humildes y decir, no llego muy lejos, hasta aquí doy, pero creo, ¿no? Y Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a esta fe, ¿no? ¿Y cuántas personas que a lo largo de los siglos han dado su fe han dado su vida por esta fe, ¿no? O sea, que han proclamado esta verdad de nuestra fe y que han dado su vida por esto, ¿no? Pues bueno, hay que pedirle al Señor que pues esta plática y esta reflexión y pues este conocimiento que tenemos de Dios nos mantenga siempre pues, o sea, unidos a este dogma de fe. Y pues no, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Les agradezco. Sí, Yo, pero, padre. A ver, aquí. Mire, Adelante. yo soy Ana María Guerra. Muchas gracias, padre. Le estoy muy agradecida. Estuve escuchando, de hecho, saqué unos screens de lo que estuvo poniendo ahí, pero no conecté la videocámara y hasta ahorita apenas ya me estoy viendo. Yo le estoy muy agradecida. Yo siempre lo tengo muy grabado en mi mente, esto que le voy a decir. Yo digo, ¿cuánto nos amaría nuestro Señor que sabía lo que venía? Eso yo así lo entiendo, ¿no? Ella sabía lo que venía, lo que iba a sufrir, todo lo que iba a sufrir por nosotros, pero Él siguió desde que nació de María la Virgen, que ella sabía lo que venía y sin embargo Él siguió adelante, o sea, lo tengo así como que digo yo, qué tan grande es grandísimo el amor de Dios nuestro Señor para hacia nosotros. Sí. Y esa verdad del amor de Dios es lo que más fácil nos hace entender cómo es la relación de las tres personas en la Santísima Trinidad. Cuando nosotros entramos en el misterio del amor, podemos entender esa verdad mejor, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que todos tenemos que buscar experimentar el amor de Dios para poder entrar un poquito más en el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, pues piden a Dios que se revele en sus corazones como amor y eso les va a ayudar a entender mejor cómo es
esa verdad. Señor Lorena, ¿usted quiere decir algo? Sí, Padre, le quiero agradecer porque de veras, miren, el Padre hizo un esfuerzo. El Padre, cuando le llamé, estaba enfermo y no me dijo que no. Y casi le torcí la mano porque no le di chance tampoco, ¿verdad, Padre? Ha sido un gran maestro para nosotras hoy. Yo me quedo con la explicación del foco. Como niña, se me hace tan claro. No sé por qué no lo habíamos oído antes, de verdad. Se me Pues hace... eso, yo tampoco lo había oído, ¿eh? Le tengo que confesar que dije, no les voy a echar el rollo que me dio mi profesor de Roma, porque no, tengo que encontrar algo más sencillo, y pues lo encontré, Sí. les confieso, se llama Desde la Fe, es la página, y, y ahí, ¿cómo explicarle a un niño el misterio de la Santísima Trinidad? Pues no, No, es mío, ¿eh? O sea, sí, pero estuvo increíble, Padre, y le quiero decir que usted tiene una habilidad que yo no le había descubierto. Es un gran maestro. Explica y aterriza cada punto, y eso nos ayuda a todas, que somos simples humanas, sin toda su teología, a entender mejor pues el misterio, como bien dice. Y si nadie más tiene algo que aportar, pues a mí yo le agradecería, Padre, que nos diera su bendición. Si alguien más quiere hablar, por favor, háganlo antes. Yo sí, Lore, perdón. Adelante, Conchita. Muchas gracias, Padre. Perdón, quiero contarle una alegría al Padre, que hace poquito, no recuerdo cuántos meses tenemos, en Santa Rosalía nos trajeron una imagen de la Santísima Trinidad. Y me dio mucho gusto cuando la trajeron, porque hoy fue lo del año, ¿verdad?, de nuestra imagen. Entonces, para agradecerle muchísimo, y ahora más me voy a como dicen en la iglesia, ¿verdad?, estar más unida con esto. Le agradezco mucho, Padre, y casi quería escribir todo lo que nos... Me faltó cuaderno, Padre, pero en mi mente y en mi corazón me quedé satisfecha. Dios lo bendiga. gracias, señora Conchita, que Dios le bendiga también a usted y que la Santísima Trinidad siempre le proteja. Y a cada uno de Gracias, ustedes. Padre, Dios lo oiga. Igualmente. Pues bueno, les doy la bendición y les agradezco mucho. Nos ponemos en manos de este Dios grande y maravilloso que tenemos para que Él nos cuide y nos proteja siempre, nos ilumine y nos llene con su amor y nos dé ese ejemplo en Cristo para poder llegar al cielo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que a cada uno de ustedes, a sus familias, a las personas que quieren, a aquellas personas que se han encomendado a sus oraciones, les llegue su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Igualmente, Padre. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga mucho.